Buenas tardes, caída global en todo el mundo de Facebook, de Instagram, etcétera. Solo está en pie Twitter. Y esto ha generado un lío realmente extraordinario para la gente que suele usar todo esto. Enseguida va a venir Lautaro Mailín, que justamente estaba ocupadísimo hasta este momento tratando de tomar nota de lo que ha ocurrido en el mundo. A mí ni Twitter uso, pero con que esté Twitter y con que esté el mail, más o menos me las rebusco. Pero la gente normal, la gente de hoy, está con un problema, con un lío mayúsculo. Es impactante lo que sucede, los comentarios de los muchachos, porque aquí, naturalmente, es un mundo joven y un mundo muy tecnificado. Y todos ellos están en la onda máxima del uso de estas redes, que han caído. Y van como 4 horas y pico, lo dijo Anita hace un ratito nada más de 4 horas. Quiero saber cómo gravita en la vida de mis compañeros. No sé si mucho en la de Darío Villarruel. Doctor, ¿cómo va su vida con esta caída mundial del sistema? ¿Qué tal, Víctor Hugo? El mejor día de mi vida. Hermoso. No hay WhatsApp, nadie se comunica. Teléfono de línea apareció. Suena el celular. Tiene tono el celular porque te llaman por teléfono en vez de mandarte un WhatsApp. Yo soy como vos grande y la verdad este enloquecimiento de todos los que hablan, mandan señales, no me gusta. Un día fenomenal. La realidad es que están muy impactados, ¿eh? No se habla de otra cosa y me imagino que a ustedes les sucede lo mismo. Los usuarios son prácticamente 9 de cada 10, según mi cálculo, capaz que 10 de 10. Es impactante en ese sentido lo que pasa en el mundo. Quiero ver a Estefanía Pozzo, que recibe datos económicos de China, de Rusia, de Estados Unidos, está todo el día sacando cuenta que el Dow Jones, que esto y que lo otro, y de repente cae el sistema. Y entonces, Estefanía, buenas tardes. Y entonces, buenas tardes, Víctor Hugo. En la información económica se cayó también la cotización de Facebook, más de 10% en un momento. Y en lo personal, y es un día complicado, la verdad es que producir los contenidos del programa, todo pasa por WhatsApp. También la relación con las fuentes pasa por WhatsApp. Las cuestiones personales pasa por WhatsApp. Los avisos de todo tipo pasan por WhatsApp. Bueno, es la verdad una complicación. Ya creo que no sabemos cómo era comunicarnos antes de WhatsApp. Volví a mandar un mensaje de texto, imagínense. Un mensaje de texto clásico, como cuando teníamos un Nokia 1100. Sin internet en el teléfono, volví a usar eso. Bueno, hacía años que no usaba. Hay que moverse. Yo fui a Comodoro Pi, fui a tribunales, no hace falta teléfono, toca la puerta y te atienden. Bueno, a ver, el rey de las redes, por lo menos en esta mesa seguro, es Lautaro Mailín. ¿Cómo te está yendo, Lautaro? Víctor Hugo, bueno, ya nos adaptamos. Por suerte sigue Twitter. Por suerte sigue Twitter, que para nosotros los periodistas es una fuente de información muy importante, pero hoy estaba hablando con Fede Ferro, nuestro productor, le empezaba a mandar algunos de los materiales que podían ser posibles para el programa del día de hoy, y en un momento, tipo 12:35 por ahí, dejó de funcionar, y vi rápidamente que tanto Instagram como Facebook tampoco estaban funcionando, además de WhatsApp. Pensé que era un problema de mi teléfono, Víctor Hugo. Después en Twitter vi que todo el mundo estaba haciendo chistes en relación con Twitter. Y bueno, rápidamente también, por ejemplo, acá en el canal de C5N, rápidamente tanto Nico como Vero, los gerentes, armaron un grupo de Telegram. Y ahí empezaron a intercambiar información en Telegram. ¿Y Telegram qué es? ¿Qué será? Como un WhatsApp, pero que depende de rusos, justamente. Es un desarrollo ruso. Pero como, ruso, ¿eh? Es exactamente ¿Y lo mismo. usaron? Sí. Y lo estamos usando, y lo que se La ve, gente de la Hugo, televisión de otros canales también sí, estarán usando. Es muy probable que sí, porque Víctor Hugo, cuando vos te descargas Telegram, vas viendo que las demás personas empiezan a descargarse Telegram también. Entonces, así que la vacuna no, pero Telegram sí. Y sí, Víctor Hugo, hay que comunicarse. Es un poco extraño todo eso. Es un poco extraño. Volvió a ser un rey el mail, me parece, ¿no? El mail funciona, y por momentos también Telegram tenía alguna falla, me imagino que tiene que ver por la saturación. Y ahora, en este momento, nos está diciendo Fede Ferro que se cayó Snapchat, otra red social que era previa, fue como la precursora de las historias de Instagram, que antes no existían. Bueno, más o menos esa lógica tenía Snapchat, se cayó también. Me viene muy bien a mí para saber cuánta cosa hay que desconocía. Yo, Víctor Hugo, necesito preguntarte, ¿cuánto te afectó a vos? Nada, nada, absolutamente. Nada, si se caen los celulares no me molesta a mí. No tengo ningún tipo de problema con el uso. Bueno, sí tengo mucho problema porque soy un ignorante del mundo que tenemos hoy día. Por supuesto que a mí no me divierte. Me quedé afuera. No pude engancharme, nunca más hice un esfuerzo.
Y ahora me acostumbré. La verdad es que a mí la vida no me cambia absolutamente nada por no usar esas redes y por no estar como ustedes todo el día, que estoy acá manejando el programa y de repente los miro porque les toca entrar y están tiqui, 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 tiqui todo el tiempo. Y vos también a veces estás tiqui, tiqui, Pero eso, un poquito de información, nada más, pero no estás solo. WhatsApp, vos Darío con WhatsApp. A ver, yo no mando ni mail. O sea que estoy más fuera. Yo soy analfabeto tecnológico y no quiero saber. Bueno, vamos a ponerlo en términos de información. ¿Qué es lo que ha pasado hoy a partir del mediodía, Lautaro Maislí? Sí, se cayeron tanto WhatsApp como Instagram y Facebook, redes que están interrelacionadas porque pertenecen a la misma empresa, y obviamente la gente que prácticamente no pasa más de un minuto o un minuto y medio, 2, sin mirar el celular, sin mandar un WhatsApp, sin ver qué está sucediendo en Instagram también. Mucha gente que sigue esa Hoy, por red ejemplo, social. si la gente va a un restaurante, una pareja va a un restaurante, Sí. uno va a ver que hablan entre ellos y no tanto cada cual con el teléfono conectándose con otra parte del mundo. Y salvo que no haya mucha cantidad de mensajes en Telegram o que estén pendientes de Twitter, es muy probable, Víctor Hugo, que una cena tenga un diálogo más normal a lo que era previamente a las redes sociales. Pues yo a veces miro la mesa de al lado en un restaurante y las dos personas están muy enganchadas con el teléfono y digo, ¿estarán hablando entre ellos Quizás por están teléfono? chateando. ¿Será un ejercicio de esa naturaleza? Quizás pueden estar chateando o comentándose cosas que pasan en las redes sociales. 4,89% bajó Facebook hoy, la acción de Facebook, a raíz claramente de todo esto. Entonces ya porque empezó a subir. Claro. tuvo un desplome Yo más vi que grande donde estaba y 6%. Me sorprendiste cuando dijiste 10%. Hasta 10 había caído Digo, en un todavía momento. más. Y que cae, mañana se levanta. Estas son 4,89. cosas para alimentar un poco la cuestión periodística, fundamentalmente. Pero lo que ocurre, seguro, que es una complicación para mucha gente, que está acostumbradísima a usar el WhatsApp, y no todos es para decir cómo estás, hola mi amor, sino que hay cosas que seguramente transcurren en mundos más importantes y que más nos afligen y que tiene que ver con el uso de toda esta tecnología, al cual el que no se subió no le pesa en absoluto, es un caso personal, pero al que está metido en eso seguramente hoy es un dolor de cabeza. Lo que funciona es el Twitter, y Anabela Sánchez, que es una productora genial que tenemos aquí entre tantos capos de producción, dice, vamos a hacer la columna entre Twitter y lo que del Twitter repercute desde el punto de vista de la producción. Así que nos vamos a basar hoy en esa tecnología. Está bien dicho tecnología, ¿no? Sí, Víctor Hugo. Y Plataforma le puede decir. Plataforma, yo bien. te iba a decir, Víctor Hugo, vamos a ver cuánto le afectó esto a Víctor Hugo en relación de lo que le haya afectado a Anabela Sánchez. Seguramente que a Anabela no le va a haber afectado demasiado, pero ahí se va a ver si te afectó o no, Víctor Hugo, o no. ¿Puedo hacer una pregunta a los que saben? ¿Qué pasa con los WhatsApp que no llegaron? ¿Van a llegar todos juntos? Pregunto. Es decir, yo mandé y me mandaron. Cuando vuelva, vamos a tener... Todo junto. Todos juntos. Como cuando te quedas con... Bueno, son especulaciones, habrá que ver si en el error se perdió esa información, pero si no es más o menos como cuando te dejas de tener señal y cuando Claro, volvés caen a todos tener, juntos. te empiezan a llegar todas las notificaciones. Hacé de cuenta que tenés un WhatsApp para mandar sobre el tema económico del día, ¿cuál es? Por el tema económico del día y sin dudas Pandora Papers y lo que significa para el Estado lo que deja de recaudar por la evasión y la elusión fiscal. El WhatsApp de Estefanía Pozzo es Pandora Paper, otra vez un escándalo y otra vez los presidentes, siempre los Macri, pero eso porque les queda cómodo. Si tenés que mandar un WhatsApp, ¿con qué les prometés? Sí, Víctor Hugo. Mirame por qué. ¿Cómo le cayó a tanto La Nación y Clarín la llamada indagatoria de Mauricio Macri y Víctor Hugo? Ambos en tapa, sábado y domingo, ponen sorpresivo y sorpresiva. Esto es como si le preguntás al Capone, más o menos, ¿qué le parece que metieron preso o están complicando a un pistolero? Es más o menos esa la historia y la relación. Es una mafia. Y así se mueven como tal y por eso ese tipo de defensa. El WhatsApp que tendría que mandar el doctor Villarroel. Había mucha gente en la cancha. Ahora están allanando el Monumental. ¿Qué pasó con el aforo? ¿No lo cumplieron? Si no cumplen la próxima vez, no va más nadie a la cancha. ¿Vos podés creer que el WhatsApp cayó aquí? Exactamente en este lugar, sí, porque es lo que vamos a mencionar ahora. El retorno del fútbol con público. Esencialmente ese es el tema. Ese caminar hacia el estadio, esa excitación del hincha.
y ahí está el estadio de River. Mientras yo relataba el partido y veía el estadio así, decía que va a haber 30.000. Más o menos uno está entrenado en los estadios, sabiendo cuál es la capacidad, está capacitado, entre comillas, quizás, para saber cuánta gente aproximadamente puede haber. Sin dudas, se les fue la mano. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De River, que es el dueño del estadio? ¿Del señor Donofrio? ¿Quién va a dar las explicaciones? Porque esto puede llegar a complicar el retorno del público a las canchas. ¿Por qué no tomaron medidas? ¿Por qué no hicieron las cosas como corresponde? ¿Por qué tienen esa desidia? ¿Por qué juegan siempre en contra y siempre mal? Te habilitan para que puedas llevar gente al estadio, para que puedas mantener la recaudación, para que vuelvan los abonos. Y vos permitís que haya 40 o 50% más de gente de lo que estaba permitido. Es la responsabilidad de Donofrio. Quiero establecerlo. Si no es Donofrio, es la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Quién se hace cargo de las puertas, de los estadios, por donde entraba gente? ¿Quién vendió más entradas o permitió más abonos de lo que correspondía? Un verdadero desastre, un desquicio. ¿No podemos hacer algo bien, Darío, vos que sos hombre de fútbol también? De hecho, Víctor Hugo, ya esto se veía venir, porque acordate que los clubes pidieron el 70% y desde el gobierno le dijeron que no. A propósito, ahora hay una reunión importante que está el ministro de Seguridad, la ministra de Salud, los dirigentes de fútbol y también el ministro de Deporte. Y están muy enojados del gobierno porque recordemos también que se esperó hasta el viernes para hacer las maniobras. En realidad la AFA esperaba que el gobierno le diga, y el gobierno lo dijo hace más de una semana. Están habilitados hasta el 50%. A veces, de la Asociación del Fútbol Argentino, esperan que sean otros los que hagan las cosas. Y cuando abrís el estadio, el responsable de cumplir con lo que hay que hacer son los que abren cada uno de los estadios. Esto es el público local, esto es el club local. Un ejemplo, yo fui a la cancha, Chacarita Junior, estamos mal, poca gente. Capacidad 22.000 personas, había 4.000. Estábamos todos tranquilos, me revisaron, me tomaron los datos, todo muy bien. Pero claro, en los clubes grandes que tienen muchos socios, muchos abonados, va a ser bastante difícil volver para atrás. La mafia de Clarín jugaba a dos puntas. Jugaba también con la posibilidad de que hubiera líos. Estuvieron trabajando toda la semana por lo que había pasado con la barra brava de Independiente o las barras que se habían enfrentado. Y lo que ellos mencionaban era, justo ahora que vuelve el público, si se hubiera armado un escándalo, si hubiéramos tenido problemas, responsabilidad otra vez para el gobierno. Y si no abre las compuertas para que pueda retornar esta alegría, ahora que estamos mucho mejor, sino cuando, entonces hubieran dicho, sigue cerrado el fútbol, siguen impidiendo la libertad de la gente. Por eso es que son ampones del periodismo y se comportan de esa manera. Otra buena noticia con el retorno de la gente, insisto en preguntarle a River, con toda la alegría que tienen sus hinchas, totalmente justificada, una muy buena victoria, a sus directivos. ¿Lo hicieron a propósito? ¿Son incapaces? ¿Fueron indolentes para permitir que se desbordara la capacidad prevista del aforo que les habían dicho que estaba habilitado? Bueno, tendrá que haber una respuesta también desde River y desde la Asociación del Fútbol Argentino y desde el propio gobierno, desde los ministerios correspondientes, tienen que hacer una aclaración. Pero así como volvió público a las canchas, volvió la gente a Tecnópolis. Fue una maravilla. El primer día llovió y la gente lo mismo, bajo la lluvia, iba a esta alegría inmensa que significa aprender y divertirse. A María Rosenfeld, su directora, nuestro saludo, porque organizó todo de tal manera que más felicidad no se podía ver en esta reapertura de Tecnópolis. Después de aquel tiempo en el que se llevaban por delante hasta la estatua de Belgrano, ¿se acuerda? Con el gobierno anterior, el estropicio que provocaron en Tecnópolis. Después lo usaron para las cuestiones privadas, como siempre ellos, ir al negocio. Pero mientras tanto, ¿vos te acordás, Darío, lo que hicieron con el busto que había de Belgrano? Es un desastre. Lo patearon, pero como decís vos, usaron el lugar para reuniones de CEOs. ¿Te acordás? Tecnópolis para llevar a CEOs para hacer, ¿qué? Negocios. La vacuna pediátrica, ese es un tema, otro más. Otra vez la oposición, de nuevo a remar contra toda la contra y todos los mentirosos y todas las mafias que interesadamente se mueven en esto. Lautaro Maislí. Sí, Víctor Hugo, y otra vez un nuevo debate en relación a la vacuna pediátrica. Vamos a analizar un cruce de tweets que hubo entre Ernesto Resnick
y el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debac, que esto se dijeron en sus cuentas de Twitter en relación al tema. Comencemos a repasar esta disputa, si les parece. Ahí dice Ernesto Resnick, le contesta a Debac: ¿le parece bien que Chile apruebe el uso de chicos de una vacuna inferior que se usa en China y publicó datos en The Lancet? ¿Y le parece mal que Argentina apruebe el uso en chicos de una vacuna superior que se usa en China y publicó iguales datos en The Lancet? Y a esto le responden lo siguiente. Otra vez Rebag. A Debac, sí. Acá Debac le responde a Resnick: lo leí porque es el único paper, pocos niños incorporados para seguridad de larga escala. Sinovac en Chile presentó para su aprobación, la cual pasó por la Comisión de Expertos e Inmunizaciones sobre 63 millones de dosis administradas en niños. ¿Usted lo sabía? Y le responde Resnick ahora, a ver qué le dice. Inmunizaron a 63 millones de niños en un ensayo. ¿Entiende lo que está diciendo Debac? Le pregunta Resnick. No, no entiende, se ve, Debac. ¿Y qué dice Debac? Y otra Debac? vez, Debac: sí, así es. Los datos de seguridad fueron entregados al Ministerio de Salud de Chile sobre 63 millones de dosis administradas en niños mayores de 6 años en China. ¿Usted me manda a leer a mí?, le pregunta Debac a Resnick, y dice: y no tiene nada de ese dato. No sea irrespetuoso. Buenas noches, ya es tarde. Lo que hacen en Buenos siempre Aires. estos tipos. Quiere cerrar la comunicación. Claro, cerrar la comunicación porque empiezan a perder. Pero Resnick le dice: ah, pero obvio. Eso no es estudio de seguridad, señor. Eso es dato de uso de vacunas, que es precisamente lo que sucede con Sinopharm. Ya aprobada también en China, le dice. Y teníamos también un destacado de Debac que había tratado de hacer un pronóstico hace unos meses en relación a este tema, al tema de la pandemia. Si les parece, Víctor Hugo, lo compartimos. Es del 20 de agosto, una advertencia que ahí citaba Radio Mitre del 20 de agosto de este año, la advertencia de Roberto Debac: en las próximas semanas tendremos una tercera ola. Esto es lo que dice Debac con un anuncio, con un pronóstico que nunca... Bueno, era llegó. demasiada gente de la derecha y de la mentira junta. Debac con Mitre, ponerlo otra vez para que se vea dónde estaban haciendo fuerte este mensaje de Debac. Pobre hombre que sí, quizás lo que quería era aparecer fuertemente en los medios. ¿Quién escuchó el nombre Roberto Debac? De repente está hasta en C5N. Ahí en las próximas semanas tendremos una tercera ola. ¿Cuál sería la próxima semana? Lo dijo el 20 de agosto. Terminó agosto, transcurrió septiembre, estamos en la primera semana de octubre. ¿A cuál próxima semana se refería Debac? Porque felizmente lo que tenemos es cada día menos contagios y también menos muertes. Y lo que hay es la reaparición de esas noticias policiales que ya escaseaban. Es decir, robos espectaculares y cinematográficos. En Uruguay robaron en una casa, en un domicilio, lingotes de oro por valor de $2 millones. Está Fabián Cardoso en línea para contarnos desde Uruguay cómo ha sido este robo de película. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un robo de película que otra vez pone al Uruguay de alguna manera en noticia, y al departamento de Colonia, que vos bien conocés, Víctor Hugo, y al departamento de Paysandú en la noticia, porque en realidad el operativo se dio entre Colonia y Paysandú, en esa zona del litoral uruguayo, y es finalmente la policía de Colonia quien logra intentar o resuelve esta situación con la finca, la estancia de uno de los hombres más ricos del mundo, un millonario alemán de 91 años, al cual le hicieron este millonario robo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron las circunstancias del robo? Bueno, en la madrugada de junio de este año fueron 3 integrantes de una gran banda de ladrones que ingresaron por primera vez a esta estancia ubicada en el litoral de Uruguay. Fueron más de una vez, porque de hecho en la primera no lograron poderse llevar absolutamente todo lo que se llevaron, que estamos hablando, como ya hemos dicho, de lingotes de oro y de monedas importantes, monedas sudafricanas en este caso. Allí este millonario alemán tenía una bóveda, ahí tenía guardado dinero, tenía guardado oro,
y tenía guardados documentos familiares. Su intención era guardar en ese lugar las pertenencias de su familia. Pero claro, esta banda, que no solamente se dedicó a trabajar en este episodio policial, sino que había cometido otros atracos, incluso en la capital uruguaya, Montevideo, en la primera vez incluso dejaron algunos artefactos con los que luego sí pudieron hacer el robo. Por ejemplo, imagínense ustedes, 2 tubos de oxígeno que utilizaron para volar ese lugar, donde finalmente 2 meses después pudieron llevarse las pertenencias. ¿Entraban a caballo, en camionetas, a pie? ¿Cómo se metían en la estancia? Bueno, tenían varias camionetas, un camión, y luego, esto es importante, cuando la policía desbarata la acción, les incauta también varios automóviles deportivos. Eso quiere decir que con los robos que hacían, por llamarlo de alguna manera, los reinvertían en movimiento, digamos, en vehículos. Fueron robos claramente millonarios. Incluso una cosa que le llamó la atención a la policía en su momento y a la fiscal de Carmelo, que fue quien realizó la investigación, es que andaban a toda velocidad en los automóviles deportivos por las rutas del departamento. Y ahí alguien empezó a pensar que algo raro estaba pasando, o eran narcos o estaban cometiendo algún otro tipo de delito. Comenzaron a unir las investigaciones y se encontraron con que era una banda que había hecho varios robos, y muy concretamente este robo absolutamente millonario. No ha aparecido todavía el botín, ¿verdad? No todo. Hay algunas monedas que son monedas sudafricanas, o sea, son monedas de colección, digamos, sí. Que aparecieron y que incluso se le hicieron llegar a la familia y al propietario, que es este hombre alemán, que en realidad no está en territorio uruguayo, está en Alemania. Bueno, como decía este hombre de 91 años. Pero hay una parte del botín que no apareció. Bien, que se cuide Messi, que tiene varios botines de oro. Claro. Como estamos hablando del botín de oro que robaron en Uruguay, en algo que tiene seguramente la posibilidad, ya me imagino, un guionista, un director de cine, para filmar la película. Fabián, excelente informe. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor Hugo, y a todos. Lo que no es bueno, lo que es algo muy perturbador en nuestra vida, es la permanente acción de mafias periodísticas que se mueven en la Argentina. Ya están a la carga contra la vacuna pediátrica, doctor Darío Villarruel. Exactamente. Y vos sabés, Víctor Hugo, que ponías a 2 científicos, ¿no? Por ahí que los políticos se peleen, llevan agua para su molino. Pero tipos que están en la ciencia, que mienten y que jueguen con esto, porque hoy instalaron también que hay duda respecto de la vacuna pediátrica. ¿Y quién lo instaló? La Sociedad Argentina de Pediatría. Y hay un enojo en el gobierno porque previamente no consultaron a nadie e instalaron el comunicado. Esto genera zozobra en la familia, en la gente que se ha notado, y la verdad que es muy preocupante volver para atrás porque la gente está preocupada. Por suerte, en este momento hay una reunión para que se le aclare en la cara a lo de la Sociedad de Pediatría cuál es el camino a recorrer con la vacuna para los menores. Sí, Víctor Hugo, y recién veíamos el cruce entre Resnick y Debag, y en relación también a este tema de la vacuna para niños y niñas, que ahora le dicen la Sinopharm, pero antes le decían la China y tampoco querían que sea aplicada en mayores. Veamos cómo era tratado el tema hace unos días en La Nación Más. Parece una irresponsabilidad absoluta. Perdón que lo diga así. Si yo tuviera un chico de entre 3 y 12 años 11 años, no le voy a aplicar esta vacuna hasta que no la apruebe alguien abiertamente. Si yo tuviera un chico de entre 3 y 12 años 11 años, no le voy a aplicar esta vacuna hasta que no la apruebe alguien abiertamente. Bueno, esto es lo que van a hacer durante las próximas horas, todo el tiempo, lo vamos a ver en La Nación Más Macri, en TN, en Mitre. Actúan como un grupo que tiene un desprecio total por el periodismo y se basa en cualquier cosa. Estos personajes que aparecen no respetando al ANMAT, ya es el récord, ya es el colmo, ya no les queda bien nada, porque el ANMAT tiene prestigio hasta entre ellos, muchísimo. Lo ha dicho Quirós, cada vez que hay una discusión, Quirós, el jefe, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, juega a favor de lo que dice el ANMAT, porque es indiscutible. Pero acá tenemos algún personaje
que también, ganando terreno, dice algo de lo que seguramente tendrá que desdecirse, por lo que señalaba hace un rato Resnick, y los medios de comunicación, Lauti, inmediatamente van al acecho. Están como el puma sobre la presa, mirando desde para abajo, para el barranco, para lanzarse de esa manera, de la peor manera, para destripar las verdades. Sí, Víctor Hugo, y en ese mismo canal llaman a alguien de la red Vacunar, que es Red Vacunar. Curiosamente, esta red está en contra de la vacunación, en este caso con la Sinopharm. Lo compartimos. Nos genera asombro, hay cierta indignación también, y Vacuname va a estar en todo el país, que ya hay una red mini Vacuname. Les decimos a los padres de chicos que tengan menos de 11 años y que estén preocupados por esta situación también, que se sumen a las redes de Mini Vacuname, de Twitter, de Facebook, de Instagram, donde se van a organizar acciones, porque en la misma postura que Vacuname no lo vamos a aceptar esto mansamente, ¿sí? Somos ciudadanos que nos hemos comprometido y creemos que lo mismo que está pasando con Sputnik, que estamos viendo que es una tragedia y un drama para un montón de ciudadanos que van a estar encerrados en la Argentina. Así es. Se puede estar repitiendo una situación de absoluta irresponsabilidad con un condimento totalmente político. Esto pareciera que es más una aprobación política que una aprobación científica, y encima para menores de edad, y para peor, con menores de edad que tienen patologías. Bien. Bueno, veíamos a alguien de la red Vacunar que dice no lo vamos a aceptar mansamente. Recién te llamaba la atención a vos también, Darío, esto de no aceptarlo mansamente tiene ahí un tufillo político que se puede intuir. Y también vamos a ver un tuit de la candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, Sabrina Mechet, que se hace una pregunta. Madame Malvinas. Sí. Mirá, Víctor Hugo, lo que dice. ¿Por qué vacunar a los niños si los niños, al contagiarse de COVID, no tienen consecuencias graves? ¿Cuál es la necesidad?, se pregunta Mechel. Pero puede ser tan torpe. No se tiene necesidad hasta que se tiene esa necesidad. Esto no solo critica la Sinopharm, sino directamente la vacunación en los menores, Víctor Hugo. Y bueno, algo que también se podría decirle a la candidata es que también es para que no contagien, ¿no? Dice, ¿por qué vacunar a los niños si los niños al contagiarse COVID no tienen consecuencias graves? Se pregunta, ¿cuál es la necesidad? Veo con urgencia la necesidad de aprender a convivir con el COVID. Tenemos tasas razonables de vacunación y es necesario ir recuperando hábitos normales. Y faltaba gente a este baile, se suma Carlos Camburian y dice... Camburian. La vacuna indicada para niños, ¿cuál es? La Pfizer. Tráeme la Pfizer. La vacuna Sinopharm no tiene pruebas suficientes en el mundo. Con nuestros hijos no, dice, con nuestros hijos no. Bueno, ya sabemos que Camburian siempre ha quedado en offside en relación a los temas de la pandemia, y en alguna oportunidad, cuando no ha estado él y han invitado a otro médico, se ha desordenado bastante la mesa en La Nación Más, porque hay gente que retruca con información lo que se quiere instalar desde ese medio. Víctor Hugo, voy a cambiar de tema y le propongo que nos metamos en lo que estamos viendo, Pandora Papers, y algunos de los protagonistas de la filtración, una de las filtraciones más grandes en este último tiempo, casi 12 millones de documentos de 14 firmas de abogados, sobre todo de estudios de abogados. También hay ahí algo relacionado con la contabilidad de empresas multinacionales y multimillonarios que usaron estructuras offshore. Y por qué no le digo ni empresas ni cuentas, porque son estructuras, es algo bastante más complejo, para de alguna manera esconder su patrimonio o reducir el pago de los impuestos. Esto es para lo que sirven estas estructuras offshore. Las empresas lo que permiten es eludir, en realidad esconder la propiedad de determinados bienes, porque una empresa administra ese bien, que a su vez está a nombre de otra empresa. Entonces, de esa manera se va eliminando el rastro de quién es el verdadero dueño de un determinado bien, ¿no? En particular puede ser un inmueble, una empresa, otra sociedad, lo que sea. Bueno, vamos a repasar unos números de qué es lo que se reveló anoche a través del Consejo Internacional de Periodistas. 11,9 millones de documentos, casi 12 millones de documentos, 130 multimillonarios, 330 políticos, 3 de esos presidentes en ejercicio de América Latina. Lazo es uno, que tenía 14 sociedades
offshore. Salió a dar el presidente de Ecuador algunas respuestas respecto de esas propiedades, desconoció algunas de las empresas offshore que surgieron de Pandora Papers, pero también quedó vinculado a esto. También está Sebastián Piñera, presidente de Chile, y el presidente dominicano. Estos son los presidentes de América Latina en ejercicio. Ahora, repasemos qué significa en Argentina, los números de Pandora Papers en Argentina. Aparece mencionada el país 57.000 veces, ¿no? 57.000 menciones. Es el tercer país en el ranking con más cantidad de beneficiarios de estructura offshore, alrededor de 2.500 personas, y el quinto país con más empresas radicadas en paraísos fiscales. No nos olvidemos que Macri quería traer las empresas offshore para la Argentina. Era uno de los proyectos que tenía. Se había abocado a la idea de que aquí pudieran generarse las offshore. Está en pie eso en la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta trabaja, y por eso el tema de estar atento, en que como no pueden registrarse en otro lado, sea en la ciudad de Buenos Aires, y por eso lo atacan a Nissen, el de la Inspección General de Justicia. Lo atacan, le dicen todo que no. Bueno, eso también tiene que ver siempre con la mafia de Clarín, porque Aranda, el 14% del grupo Clarín, está también metido en ese tipo de empresas, y Nissen ha querido investigar, y la justicia comercial, la Cámara Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, que es un grupo directamente empleado, funcionarios de Clarín, fungen de esa manera, se oponen desde Ahí está ya. el doctor Heredia en esa sala. Famoso doctor Heredia, era el que perseguía a Gil Carbó y el que en algún momento también falló por aquel partido de Boca y Real Madrid, ¿se acuerdan? Bueno, también estaba en ese fallo con Deuseide y Vasallo, no me los olvido nunca, lógico. ¿Cómo funcionan las estructuras offshore? Se radican esas empresas o incluso unas cuentas bancarias en lugares a donde hay nula o muy bajita tributación, sobre todo ¿para quién? Para las personas que tienen una enorme cantidad de patrimonio para invertir en estos estudios de abogados que les buscan todas las estrategias. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí en pantalla? Bueno, de qué manera el macrismo y el resto de los funcionarios, los exfuncionarios del gobierno estaban vinculados a eso, pero lo que me interesa particularmente es este título, Víctor Hugo. Fíjese usted, la Argentina pierde el sueldo de 421.000 enfermeros por año por las sociedades offshore. Esto es una nota de Alejandro Rebocio en el diario AR, que es uno de los 3 medios que estuvo en el consorcio mirando los datos particularmente de Argentina, está La Nación y también está Infobae, y vamos a ver ahora algunos de los datos extraídos de esta nota porque son realmente impactantes. Se calcula, según un estudio de 3 ONGs dedicadas específicamente a toda la cuestión impositiva y la evasión fiscal en grandes patrimonios, que en 2020 se perdieron 427.000 millones de dólares a nivel global. En la Argentina, entre empresas y personas, alrededor de 2.684.000 millones de dólares. Y esto equivale, como leíamos recién en el título, a 421.000 sueldos de enfermeros todo el año, o 1/10 del presupuesto educativo de todos los niveles del Estado. De todas formas, esto es una estimación, porque claramente no hay forma de saber a ciencia cierta cuánto significa. Incluso se habla en el diario The Guardian de 800.000 millones de dólares de pérdida por estos Panama Papers de recaudación de los estados. Estos son cálculos que por otra parte ya se conocían antes de la aparición del consorcio. El consorcio a mí me genera muchas dudas. El consorcio es el mismo que ocultó que Macri tenía Panama Papers antes de las elecciones. Lo dijo después. Han tratado de justificarlo, pero ahí o internacionalmente o aquí, cuando llegó aquí estaba un periodista de La Nación, famoso denunciante, que después va a la justicia y dice no, de eso no lo sabía, esto otro tampoco, y así sucesivamente, en la denuncia contra Indalo, por citar nada más un ejemplo. Bueno, ese periodista dice que no lo supieron antes. Se sabe que se conocía perfectamente que Macri tenía Panama Papers en el momento previo a las elecciones. Se lo guardaron. Fue un acto propio del tipo de periodismo que tenemos. En un ratito vamos a conversar con Santiago O'Donnell, que conoce bien a esta gente, y por algo Santiago O'Donnell no está en estos momentos integrando ese tipo de consorcio. Debe ser demasiado. ¿Está Santiago? Qué gusto saludarte, Santiago. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Víctor Hugo? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho bien y quiero que me comentes un poco por qué no estás en ese consorcio internacional que hoy ganó otra vez terreno periodístico en función de lo que está denunciando. Sí, mira, recién empiezo a escucharte un poco. Es un grupo que se elige de algún modo, no sé, como un club de amigos en un punto. Yo creo que son todos muy buenos periodistas, excelentes periodistas tanto de todo el mundo, pero que responden no cuestionan algunas cosas que yo he cuestionado con Tomás Lukin en nuestro libro sobre los Panama Papers. Entonces, no creo que no me hayan elegido porque no hice suficiente investigación o porque no descubrí suficientes primicias, porque creo que los hechos están a la vista, no solo en el libro, sino todo lo que publicamos en página 12. Me parece que tiene más bien que ver con una elección de cosas que los ponen más incómodo al consorcio, que son los cuestionamientos estos, ¿no? Que, de vuelta, me parece genial que salga todo esto a la luz, pero yo tengo algunas preguntas geopolíticas que me gustaría hacer y también el tema de algún comentario sobre la fuente anónima que provee toda esta información. Me da... ¿Sigo? Sí, estoy escuchándote perfectamente, muy atento, naturalmente, Santiago. Cuando trascendió lo de los Panama Papers de Macri, este mismo consorcio no dijo absolutamente nada. Después trataron de dar alguna justificación. A mí nunca me gustó ese procedimiento. Pero el trabajo lo han hecho. 11.500.000 papeles. Parece que han revisado. Seguramente son 600 y tendrán a miles de colaboradores trabajando, porque si no 11 millones de papeles, ¿cómo puede hacer alguien o un grupo de personas, así sean 600, para ver semejante cantidad de material, ¿no? Hay un tema muy puntual, que te lo voy a decir a vos, Víctor, que lo entendés mejor que nadie. El diario La Nación, digamos, hasta hace poco tiempo tenía una mitad que era, digamos, la parte de la familia Zaguier, que la llamaremos la parte Zaguier, digamos, que estaba en las Islas Caimanes. Y la otra parte, que nunca se demostró, pero siempre se dijo que era la inversión de Clarín, o sea, la podemos llamar la parte Clarinete, que estaba en las Islas Vírgenes inglesas. Entonces, ¿cómo va a ser un diario que tenía la mitad de su patrimonio en las Islas Caimán y la otra mitad en las Islas Vírgenes Británicas para llevar adelante un tema, ¿no? Muy difícil para los periodistas trabajar en esas condiciones. Ahora, después, se prolijó un poco, digamos, la familia Zaguier trajo los capitales, tengo entendido, a la Argentina, o eso es lo que muestran los libros, y la parte, digamos, Clarinete, porque ya no sé de dónde proviene, esa parte fue a parar a Suiza, donde según Julio César Zaguier hay una abogada muy respetable de Suiza que representa esos intereses en el directorio de la Nación, donde casualmente siguen integrando el directorio dos de estos famosos prestanombres que aparecen en estos diarios, ¿no? Bueno, todo esto estaba en mi libro, por ahí eso incomodó un poco, Víctor Hugo. ¿Cómo estás, Santiago? Estefanía te saluda. Estaba pensando... ¿Cómo estás? Bien, en función de lo que recién decías, tenías una duda geopolítica y algo relacionado a la fuente anónima. ¿Qué? Contanos. Sí, mira, gracias, Estefanía. Con respecto a lo geopolítico, yo me pregunto si esto no es una revancha o una venganza o un contraataque a los Wikileaks de Julian Assange, ¿no? Porque está claro que los Wikileaks, el gobierno de Estados Unidos se sintió perjudicado, y a tal punto que Assange en este momento acaban de revelarse la semana pasada que la CIA intentó asesinarlo, ¿no? O mejor dicho, evaluó asesinarlo, cosa que por supuesto no me sorprende y mucho menos lo sorprende al propio Assange, ¿no? Pero entonces, los Panama Papers, en cambio, vos fijate que aparecen todos el gran entorno del presidente chino, todos los amigos de Putin, pero no aparece ni empresario ni político importante de Estados Unidos. Y no me parece casualidad que tanto el presidente de China como el presidente de Rusia digan, esta es una operación en contra nuestra, ¿no? Entonces, digamos, geopolíticamente, por un lado, estos papeles le pegan a China y a Rusia, mientras los Wikileaks le pegan a Estados Unidos, ¿no? Y esto, ¿por qué es relevante? Porque después siguen apareciendo estas cosas, ¿no? Y lo que uno no dice es que el principal paraíso fiscal del mundo es Delaware, que es en Estados Unidos. Claro. Y cada una de estas filtraciones le va volteando muñecos a la competencia, ya sea
en los Panama Papers, Panamá sobre todo, después las islas del Caribe, después con los Paradise Papers aparecieron sobre todo las colonias de la isla británica y las islas del Mar del Norte. En los HSBC Leaks fueron principalmente contra Hong Kong. O sea, van desapareciendo todos los paraísos fiscales, pero no hay evidencias de que va desapareciendo la plata en negro, sino más bien parecería que se concentra todo en un único paraíso fiscal en Estados Unidos. Entonces, por un lado, esta cosa de que al principio en los Panama Papers inventaron el nombre de un filtrador que se llamaba John Doe, que en castellano sería Juan Pueblo, ¿no? Sí. Entonces, Juan Pueblo es un tipo como cualquiera de nosotros que va por la calle, Estefanía, yo, Víctor Hugo no diría porque ya es demasiado grande, digamos, un tipo común de la calle que de repente se encuentra en su computadora con un bache de información tan enorme que hasta los propios periodistas tienen que modificar su computadora para poder recibirla. Y casualmente, viste, se la pasa a los periodistas del consorcio, que casualmente está fundado y funciona en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y uno debería pensar después, una vez, bueno, ya a mí me dio muchas dudas y con Tomás lo dijimos en el libro, resulta que el propio tipo afectado, o sea, al que le pincharon los teléfonos y supuestamente le robaron la información, dice, no, acá el que me la robó fue Paul Singer, que es el jefe de los fondos buitre, y lo hizo porque quería encontrar información de Cristina que al final ni siquiera estaba en los papers. Claro. Entonces hay un tipo que es muy grosso, que para hacer la mayor filtración del mundo no puede ser un tipo común. Y digo yo, después de la quinta filtración de este estilo que no toca a Delaware, tendría que pensar que también el gobierno de Estados Unidos sabe algo, o por lo menos no creo que esta cantidad de información. Y ahora fíjate que finalmente aparece alguien en Estados Unidos que son los papeles de North Dakota, que o casualidad es una provincia, un estado que está tratando de instalarse como paraíso fiscal en Estados Unidos y competir con Delaware, con Florida y con Wyoming y Las Vegas, que son los tradicionales. Cada vez tienen más dinero. Digamos, esas son mis dudas geopolíticas. Y el hecho de que por quinta vez en la filtración más grande del mundo no se sepa quién la da, digo, para mí como periodista no importa, ¿no? Lo que importa es que los datos sean reales y está muy bien que se publiquen, pero uno no deja de pensar qué quedó afuera o qué no se dice o por qué no se dice, digamos. Claro, claro. Son todas dudas que no está dejan aquello de fundamentalmente, Santiago, está aquello fundamentalmente, me gustó este embalaje porque sabés de este tema una barbaridad, un montonazo. Y lo de Delaware es el estado por donde triangulaba el diario La Nación. Sacaba el dinero de aquí, tuvo un juicio, después lo salvó una cámara afín con todos ellos, pero sacaban el dinero por Delaware y lo triangulaban para traerlo nuevamente. Lo sacaron a través de Barton, la empresa que vos mencionaste la pasada, que podría tener Clarín, nunca se supo exactamente quién estaba adentro. Se llama Barton y es la que tiene en las Islas Vírgenes o en las Caimán. Y en las Caimán o en las Vírgenes, increíblemente, el diario La Nación tiene la sede legal de su conformación. Imagínate, aún para Mitre, el fundador de toda la dinastía, lo que significaría que su empresa esté cotizando en esos lugares. Santiago, muchas gracias como siempre, un placer. El gusto es mío, Víctor Hugo, un cariño enorme para vos y tu familia. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Etiquetado frontal, así se dice. Está con nosotros Florencia Lampreave. Es una de las impulsoras de este proyecto que mañana tiene que ser tratado en diputados. Diputada, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? ¿Va a haber quórum mañana? Todavía no está asegurado, eso es lo que estamos tratando de generar el compromiso por parte de las bancadas opositoras, de que mañana se van a sentar y dar un debate frontal de cara a la ciudadanía sobre esta ley, esta herramienta que es tan importante para que... ¿Qué dice la ley? ¿Por qué es tan importante? Porque es una ley, es básicamente para que sepamos lo que estamos consumiendo, lo que estamos comiendo. Hoy hay mucha información nutricional importante que está velada en los paquetes de colores, que tiene que ver con el exceso de estos llamados nutrientes críticos, azúcares, grasas saturadas, sodio, que están ligados también a
al aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes. Es un problema que atraviesa toda la sociedad, pero que está afectando también a la población, inclusive desde edades cada vez más tempranas. Por ejemplo, es el caso de la diabetes tipo 2, que aparece cada vez más en la población infantil, y está ligado al aumento en el consumo de estos productos ultraprocesados que se busca advertir con estos sellos, estas etiquetas negras, estos octógonos, para que de manera sencilla y fácil uno acceda a esa información nutricional sin tener que ser especialista, ir a la letra chica del producto. O sea, cuando vayamos al supermercado va a suceder lo que estábamos viendo recién en pantalla. Vamos a tener paquetes con octógonos que van a decir qué mensaje. Exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de, eso diría, y también habría 2 octógonos para presencia de cafeína y de edulcorantes que no se recomienda o se desrecomienda para el consumo para niños y niñas. Y como estamos viendo ahí, se pueden combinar, ¿no? Sí, se pueden combinar, no hay un límite, puede tener más de un sello. Y esto, digo, obviamente tiene sus resistencias, pero digo, se trata justamente, decimos que muchos dicen también, esta información ya está en los productos. No, hay información que, por ejemplo, no está, porque el azúcar, la declaración de azúcares totales en un producto no es obligatoria en la Argentina, o sea que aún si vos te pusieras a mirar la letrita chiquitita de esa lista de ingredientes, de los cuales generalmente conocemos 2 o 3, a veces de 20 o 25 de estos productos envasados, tampoco sabríamos por qué aparece con distintas denominaciones. Diputada, ¿cuáles son los argumentos de los que se oponen a la ley o las que se oponen a la ley? Bueno, digo, principalmente hay una variedad de argumentos. Algunos dicen que esto es demonizar determinados alimentos o que va a afectar a nuestra economía, quiere decir las industrias que somos un país productor de alimentos y esto puede generar trabas comerciales o afectar a las empresas, al trabajo, digo, se generan estos fantasmas. Nosotros acá contamos con la experiencia a favor comparada de muchos países de la región que ya han implementado esta herramienta y donde se puede comprobar que esto no ha ocurrido, digamos, que la mayor parte de los países, digo, ha servido como un elemento que tienen en cuenta todos para elegir mejor los productos, los ciudadanos, las ciudadanas, las consumidoras, desincentivar el consumo de los que tienen exceso de azúcares o exceso de grasas saturadas o exceso de sodio, y por el otra parte es una invitación indirecta que la industria ofrezca productos de mejor calidad. Hoy tenemos productos inaccesibles desde el punto de vista de los precios y también en muchos casos que son de muy mala calidad y que parecen ser saludables según sus envases. Esto toca intereses. ¿Hay lobby empresarial para que no haya quórum? ¿Se hace presión con los diputados? Porque una pregunta que completa esto, Darío, es ¿la derecha estaba de acuerdo, o por lo menos muchos de la derecha, con el proyecto? Hay una transversalidad en esta herramienta, digo, esto ocurrió en la media sanción que ya se obtuvo en el Senado, donde hubo acuerdo de las distintas bancadas, salió casi por unanimidad, a excepción de 3 senadores que no votaron. En el caso de la Cámara de Diputados también hay una transversalidad, algunos diputados y diputadas de la bancada de Juntos por el Cambio digamos, han apoyado y han acompañado el dictamen de mayoría, que es el que queremos tratar mañana en el recinto, pero bueno, digo, hay una división, no todos y todas la bancada. El oficialismo, cuando usted dice es transversal, ¿el oficialismo tiene gente que duda del valor de esta ley? Es excepcional, pero sí hay algunos legisladores y legisladoras que no han acompañado, por lo menos digo que tienen disidencias, no han acompañado el dictamen de mayoría, es decir, la media sanción, sino que digo, plantean algunas diferencias en algunas partes del articulado o algunos otros sistemas de advertencias. Lo que nosotros decimos es esto no es sustancial y hay que dar un debate frontal de cara a la gente, porque también hay un reclamo muy importante por parte de la ciudadanía. Hay muchas organizaciones de trabajadores de la salud, de nutricionistas que vienen empujando esta ley y que reclaman por este derecho a acceder a información clara sobre lo que estamos comiendo. Diputada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Florencia Lampreave, diputada que está luchando por algo que parece tan criterioso, tan beneficioso. Darío, ¿cómo explicar? ¿Quién puede estar en contra, decimos, no? ¿Quién puede, y por qué? Bueno, los lobbies son muy poderosos. Más, en algunos lugares están reglamentados, en Estados Unidos, por ejemplo. Muchas gracias. Lautaro. Víctor Hugo, volvió Patricia Bullrich a la cornisa. Nosotros acá decíamos que parecía la conductora y que Luis Majul ya parecía un panelista más. ¿Qué dijo Patricia Bullrich? Que somos el país más pobre del mundo. ¿Quieren ver si hubo repregunta? Lo vemos. ¿Llevamos o nos llevan todo? Ya no somos ni de clase media, ni de clase media baja, ni pobres con un plan social. Ya somos, digamos, el país más pobre del mundo. Sí, sí. Ya somos, digamos, el país más pobre del mundo. Sí, sí. Es gratis todo esto, ¿no? Decir un disparate así y quedarse muy campante, desde ya todo lo que pasa del otro lado con
¿Cómo el país más pobre del mundo? ¿En comparación con qué? ¿En comparación con quién? Pero bueno, eso va de suyo por lo que pasa hoy día con el periodismo. ¿Pero ella puede decir esto? Sí. Y seguir tan campante por la vida. Señor, usted dijo un disparate, usted dijo una cosa que no es cierta, usted dijo una mentira, usted dijo algo que daña, usted hace de la decepción una carrera para motivar que la gente esté siempre desencantada. La verdad, esta es su manera de hacer política. Tantas preguntas que se pueden hacer ante una persona que dice que la Argentina es el país más pobre del mundo. Sí, Víctor Hugo, no solo eso, sino que el propio periodista dice sí, en vez de hacer alguna repregunta o preguntarle dónde están los datos, en qué se basa o comparado con qué. Ahora vamos a ver una entrevista que dio Javier Milei, el candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires. Dijo que el primer feminista fue varón y que es mentira que las mujeres ganan menos que los hombres. A mí la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Y si vos querés crearle un derecho en favor de alguien, en realidad alguien lo va a tener que pagar. O sea, quiere decir que estás castigando a otra parte. Vamos a poner qué tipo de feminismo estamos hablando, porque el feminismo originalmente es una causa liberal. Es decir, el primero que levantó las banderas del feminismo, ¿sí? Digamos, en 1750 fue Jeremy Bentham. Es decir, el primer feminista fue liberal. Si eso fuera cierto, que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres, porque los empresarios quieren ganar dinero. O sea, es un oxímoron, es un error enorme. Falso de toda falsedad, ¿no? Y la evidencia es la realidad, no hay mucho más que mostrarle al señor Milei las estadísticas que sacan la opinión, ¿no? Porque para eso nos sirven los datos, para sacar la opinión de la lucha de opiniones y pasar a ver qué es lo que sucede en la realidad. Las mujeres tienen menos oportunidades de trabajo y hay una nota hoy interesante en página 12 que dice directamente que el mercado de trabajo penaliza a las mujeres que son madres. Tienen menos tiempo, dedican más tiempo a los trabajos de cuidado y eso hace que tengan menos oportunidades en el mercado de trabajo pago. Bueno, barbaridades de Milei que hay que escuchar todo el tiempo. Me atraganté, ¿eh? En 3 o 4 minutos estamos con la columna. Caída global. El sistema no funciona. Es una metáfora de lo que pasa en la realidad, en la vida. El sistema no funciona. Pero no funciona por hambre, por migraciones desatendidas, por todo lo que ya sabemos y mucho menos en los tiempos del COVID. Pero lo que no funciona hoy es el sistema informático, todo lo que tiene que ver con Instagram, etcétera, y que ha motivado los WhatsApp, una verdadera locura en el mundo entero, porque se cayó en todo el planeta el servicio y todavía están penando muchísimos de nuestros compañeros, como ustedes en sus casas. Sin el WhatsApp, muchos sienten que no son nada. Y esta es una realidad a la cual igual le podemos poner humor con Mr. Bean, que juega a lo que Twitter le dice, por ejemplo, a Facebook. Veámoslo porque es gracioso. Esta es una manera de jugar. Ahí está Twitter riéndose. Solamente funciona Twitter, por lo que tengo entendido. Y alguna otra red no demasiado conocido, por lo menos para mí. Vamos a hacer el desarrollo de todas maneras con el mundo como si todo estuviera en orden, menos el propio mundo. Pero digo, los sistemas estuvieran funcionando. Mire lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, que sigue siendo un personaje desastroso de la historia de la humanidad. Miles de personas protestan contra el presidente Bolsonaro. Las consignas más frecuentes en los carteles y en los discursos fueron la defensa de la democracia, piden la destitución del presidente, etcétera. Y esto ocurre en función de lo que el video que vamos a ver ahora demuestra enfáticamente. Pela péssima política de administração da pandemia, com mais de 500 mil de vidas brasileiras mortas, negacionismo, a falta de trabalho, desemprego, alta dos preços, tudo isso. A realidade do Brasil é que o Brasil tem fome, o Brasil está desempregado e o Brasil precisa de outra política. Lo que ha caído verdaderamente es el sistema, aquello que le puede dar un poco de felicidad, de alimentos por lo menos a la gente. Y el otro tema, sistema también caído, tiene que ver con los migrantes, el trato que reciben, que es desesperante, porque se muestra una inhumanidad, insolidaridad,
que a veces nos hace preguntar qué somos los humanos verdaderamente. Miren esta información. Basta de invasión, crece en Chile el clima de violencia contra miles de migrantes venezolanos. Están ahí prácticamente indefensos. Esto es al norte, en Iquique, y ahí nos encontramos con una situación que me hizo pensar muchísimo una obra de danza que vi anoche en el Aérea Teatro que se llama La sombra de una nube, en la cual se habla con un discurso excepcional y muy, pero muy doloroso, con notables bailarines, de lo que pasa con esos migrantes que no saben si volver sobre sus pasos a ese mundo muy complicado que tienen en cada uno de sus países, o continuar adelante y encontrarse con qué, como los haitianos, o vuelven a Haití, al infierno en el que les toca vivir, o quedan expuestos a las reprimendas a caballo y todo lo que ustedes vieron estos días en nuestra columna, cuando ya parecía que después de miles de kilómetros recorridos a pie y muertos de hambre, llegaban al final. Bueno, allí mismo tuvieron un rechazo. Vean esto. Durante el fin de semana, miles de chilenos han salido a las calles a protestar contra los extranjeros al grito de «Basta de migrantes». Chile para los chilenos siempre, yo por fe en Dios y con Chile en la sangre hasta mi muerte. Hoy en día se ha visto, ha aumentado la violencia, ha aumentado los robos, ya no, uno no anda tranquilo en las calles, por una política muy mala que el gobierno ha hecho. Primero hay que empezar por casa, viendo las cosas por casa. Felipe Berrios es un jesuita chileno. En Chile los migrantes son marginados, no porque sean extranjeros, sino porque son pobres, que esa es la principal de las discriminaciones que tiene el mundo en este momento. Un mundo de hambre, de miseria. El propio Francisco se ocupa de lo que está sucediendo, habla del hambre de hoy en el mundo, que fue potenciado todavía por la brecha brutal que establece la pandemia. Los niveles de pobreza son el indicador más claro de la injusticia distributiva que rige en el mundo y de las fallas que nosotros hemos tenido en la implementación de los derechos más elementales. O sea, la periferia aumenta y el centro, digamos, del poder, de la riqueza, se estrecha cada vez más. O sea, la mayor parte del dinero, de las posibilidades, están en unos pocos y la mayoría sufren la pobreza. Viendo el punto de vista del Santo Padre, sería bueno que le pase un mensaje a la cúpula de Opción por los Ricos de la Iglesia en la Argentina, que trabajan duramente a favor de toda derecha. Y las derechas son las que hambrean el mundo y se llevan todo por delante, lo sabe Francisco, sin ningún tipo de duda. Así las cosas, valdrá la pena recordarles la enorme injusticia que hay en el mundo en el tema de la vacunación. 51 países están en estos momentos con el 10% de su población apenas vacunado. No llegan ni a ese objetivo. 51 de los países. Y aquellos que podrían estar plenamente vacunados por idiotez, por imbecilidad y por política, por derecha, una vez más, nos encontramos con que no pueden vacunarlos a todos. El presidente de Estados Unidos, Biden, se vacunó por tercera vez. Se da la vacuna porque piensa que de esa manera incentiva a que 70 millones de norteamericanos que no se quieren vacunar, 70 millones de norteamericanos, la inmensa mayoría, absoluta mayoría, republicanos, a ver si reaccionan y dicen, tenemos que ayudar, porque ahora están tratando de mantener el statu quo de la predominancia del COVID, porque si se llega a la inmunidad de rebaño, que Estados Unidos ya podría tenerla, entonces no tendrían cómo ir contra el gobierno demócrata. Eso también es la más pobre política que uno pueda pensar en el mundo. Veamos al presidente Biden vacunándose otra vez. No, I haven't any side effects the first or the second. We have plenty of opportunities to make sure we get everyone in the world to play our part, the largest part. Boosters are important, but the most important thing we need to do is get more people vaccinated. Vean ahora lo que sucede con United Airlines, una de las líneas aéreas más importantes del mundo. Bueno, echa a los trabajadores, casi 600, que no se han querido vacunar, no tienen más trabajo, los echó. Vean esta información. Cerca de 600 trabajadores de United Airlines que no quieren vacunarse
están al borde del despido. La aerolínea comenzará a terminar los contratos de sus empleados en Estados Unidos que se nieguen a cumplir con la exigencia de vacunación de la compañía. A inicios de agosto, United fue una de las primeras empresas en requerir pruebas de vacunación contra el COVID-19. Los trabajadores tienen la opción de conservar sus puestos si se vacunan antes de que formalmente los despidan, pero ya el 99% de ellos está vacunado. Pero la caída global es muy grave en esta jornada y es el tema predominante. Nosotros estamos hablando de todos estos asuntos y ustedes cada cual está mirando permanentemente el celular para ver si reaparece Instagram. Ahí lo tengo a Lautaro Maislin, a Estefanía Pozzo, cada uno de ellos buscando a ver si encuentran alguna respuesta. Todavía no, Lautaro, ¿no? Sigue caído el sistema, porque en esa búsqueda uno dice, en algún momento alguien va a decir, ¡Eureka! Apareció de nuevo Instagram, apareció de nuevo WhatsApp, puedo hacer un llamado por WhatsApp. Ciertamente, para la inmensa mayoría de la gente, sobre todo en ciertos targets, en edades, esto es un verdadero desastre. Mi generación quizás está un poquito afuera de estos problemas y yo mismo ni entiendo qué es lo que está pasando, pero sí me doy cuenta que es una situación muy, pero muy grave para millones de personas. Pese a todo, tenemos los tweets. El Twitter marcha fenómeno, como Mr. Bean le decía, tomándole el pelo, cruzándose de piernas al lado de alguien que estaba todo enyesado y que venía a significar Facebook. Vean este tweet de uno de los Olseviki, que son muy trabajadores en este tema. Nico, ¿se acuerdan cuando nos decían que todos los mayores de 18 íbamos a quedar sin vacunar este año? Bueno, ya hay suficientes vacunas en Argentina como para inocular inclusive a todos los de 3 a 11 años. Buena semana. Aquí vale siempre la pena recordar la tapa de la mafia de Clarín, todo el daño que intentaron hacer, sembrando el descrédito y la decepción entre la gente. Véanla, porque hacer memoria con estas cosas es algo finalmente útil. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 años. Recordemos siempre, porque así juega la mafia, y lo van a ver jugar a partir de este momento también, ahora, contra la vacuna pediátrica. Primero vamos a escuchar a Oscar Trota, el director del Garrahan, diciendo algo que me parece sumamente importante a tener en cuenta por lo que después les vamos a mostrar. Muy segura y muy efectiva, digamos, en el sentido de que genera una gran respuesta inmunológica en el organismo y muy pocos efectos secundarios. Esta campaña de vacunación en los más chicos, que es absolutamente necesaria y oportuna, en virtud de que era ese grupo poblacional, esa edad era la que estaba siendo más vulnerable a infectarse con coronavirus y sobre todo con la variante Delta. ¿A qué juegan a todo esto desde la mafia de Clarín, etcétera? ¿A qué la vacuna pediátrica no camina, no sirve y va contra los chicos? Aunque les parezca mentira, así como estuvieron contra la cuarentena, contra la vacuna, contra el Sputnik, contra la Sinopharm, contra absolutamente todo, incluso ignorando cuando llegó la Pfizer, siempre jugando en contra, porque para ellos el valor más importante es el de la muerte, porque es lo que podría ayudar. En estos momentos están desencantados de que en la Argentina ayer murieron 64 personas. En términos relativos, muy poco, aunque 64 sigue siendo un número todavía alto. Pero está apartándose de semejante dolor la Argentina. Y eso no les gusta absolutamente nada, como ha quedado claro, de la manera que jugaron desde el comienzo de la pandemia, o por lo menos transcurridas 2 semanas de la pandemia, cuando vieron que el accionar del gobierno le estaba significando una muy buena forma de reconocimiento en la opinión pública. Entonces decidieron jugar en contra. Desde ese momento han enloquecido. Miren ustedes este debate que se produce entre Ernesto Resnick, uno de los hombres más activos, más importantes, más conocedores del tema, y un tal Debag, que por supuesto declaró en TN, en Radio Mitre, en este caso. Vean lo que dice primero Ernesto Resnick. Al doctor Debag, se ve que le había pescado algún tuit, le parece bien que Chile apruebe el uso en chicos de una vacuna inferior que se usa en China, y publicó datos en The Lancet, y le parece mal que Argentina apruebe el uso en chicos de una vacuna superior que se usa en China, y publicó iguales datos en The Lancet. Le está diciendo Resnick, no embromen, no jueguen con estas cosas, no tienen vergüenza. ¿Y qué responde este personaje de Bag? Roberto, los leí porque es el único paper, pocos niños incorporados para seguridad de la larga escala. Sinovac en Chile presentó para su aprobación, lo cual pasó
por la Comisión de Expertos en Inmunizaciones sobre 63 millones de dosis administradas en niños. ¿Usted lo sabía? Y le responde Resnick, que por supuesto de los dos es el que sabe en este tema. Inmunizaron a 63 millones de niños en un ensayo. ¿Entiende lo que está diciendo Mr. Debag? Y Debag dice, sí, así es. Los datos de seguridad fueron entregados al Ministerio de Salud de Chile sobre 63 millones de dosis administradas en niños mayores de 6 años en China. Usted me manda a leer a mí y no tiene nada de ese dato, no sea irrespetuoso. Buenas noches. Hace como siempre. Ellos se van en el momento que empiezan a perder la discusión. Pero Resnick tenía algo más para decir y lo hace de esta manera. Ah, pero obvio, eso no es estudio de seguridad, mister. Eso es datos de uso de vacunas, que es precisamente lo que sucede con Sinopharm, ya aprobada también en China. Están jugando contra la vacuna para los pibes. Mire La Nación Más, escuche La Nación Más. A mí me parece una irresponsabilidad absoluta. Perdón que lo diga así. Si yo tuviera un chico de entre 3 y 12 años y 11 años, no le voy a aplicar esta vacuna hasta que no la apruebe alguien abiertamente. Si yo tuviera un chico de entre 3 y 12 años y 11 años, no le voy a aplicar esta vacuna hasta que no la apruebe alguien abiertamente. Todo es una gran locura, es jugar en contra. Y lo que va a pasar de aquí a noviembre, cada día superan sus propias marcas, que parecen invencibles. En maldad, en miserias humanas, son como aquel saltador de garrocha, ¿se acuerda? Sergei Bubka, que todos los días superaba 1 centímetro, por lo menos una marca que ya parecía, de acá más no se puede. Bueno, ellos consiguen seguir mintiendo y superar sus propias marcas. Por ejemplo, se presenta el proyecto agroindustrial. Una posibilidad cierta, importante. El gobierno le pone un énfasis muy grande y uno comparte que esta es la salida. Lo agro y lo industrial juntos y al mismo tiempo. 1000 veces se ha hablado de esto. Mire el tuit de alguien al que sabemos, un delincuente, fundamentalmente a través de lo que dice su hermana, Dolores. Estoy hablando de Echeverre Luis. Dolores Echeverre dice que este Luis es un delincuente que la robó y lo está diciendo ahora en un libro, Sola se llama el libro. Producir carne, trigo o leche no es un servicio público, dice Echeverre. El montaje de ayer confirma que volvieron a lo peor del pasado. Este nuevo ataque al campo solo puede revertirse con votos en noviembre. Para yo ser otra vez, nuevamente, ministro de Economía, y ya saben lo que pasó cuando yo fui ministro de Economía. Entre otras cosas, ayudé a robar a aquellos que, sabiendo cómo venían las reglas internacionales, lo que se iba a hacer, querían vender de apuro y yo les permití venderles, di todos los elementos para que vinieran e hicieran una gran diferencia. Delincuencia en estado puro, la de Echeverre, y no solamente por eso, funciona como un delincuente. Miren lo que dice a todo esto López Murphy, una de las situaciones desgraciadas que le ha dado a la política argentina por tener en este tiempo eleccionario. Vuelve López Murphy, con todo lo que ha sido López Murphy, su neoliberalismo, sus fracasos, lo echaron del gobierno a patadas en 15 días, porque lo que él quería era jugar para los pocos e ir contra los que estudian, contra la educación. Lo recordamos muy bien, que es lo que dice ahora López Murphy. Pueden hacer cosas mucho más inteligentes que prohibir la exportación. En el mundo la demanda de carne está volando. Tenemos un mercado extraordinario. Ahora, ¿qué hacen otros países? Bueno, fomentan los sustitutos de la carne. ¿Cuáles son los sustitutos? Usted le sería infinitamente más barato subsidiar 50 pesos la producción de pollo, de cerdos. Esas carnes no tienen el valor que tiene la carne vacuna. Subsidiar 50 pesos la producción de pollo, de cerdos. Esas carnes no tienen el valor que tiene la carne vacuna y usted gana. Sí, debe estar diciendo Echeverre y tantos otros, porque no nos olvidemos que el lomo no le gusta a los argentinos. ¿Lo recuerda Echeverre diciendo eso? Argentina no cueste también $5. Es que, mirá, es parecido a lo que decís, pero no tanto. A ver. Te doy un ejemplo muy gráfico que es el de la carne. La carne, si nosotros exportamos a precio internacional el 20% del animal
que son justamente los cortes que no tenemos hábito de comer, que es lomo. Habitualmente al común de los argentinos, al lomo no le encuentra gusto. Generalmente comemos lomo cuando intentamos bajar de peso y no lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad. Habitualmente al común de los argentinos, al lomo no le encuentra gusto. Generalmente comemos lomo cuando intentamos bajar de peso y no lo logramos, o estamos saliendo de alguna enfermedad. En realidad, lo que sucede es que no gusta saliendo de la General Paz. Es saliendo de la General Paz que la gente no come lomo, dice Echeverre. En la capital sí hay otro paladar, evidentemente, y entonces acá comemos lomo, pero uno sale de la General Paz y el lomo lo tiran. No lo pueden ni ver. No hay manera. A la gente no le gusta masticar fácil. A la gente le gusta una cosa un poco más dura. Trabajar y trabajar y trabajar. Estos son capaces de decir. Todo, por supuesto, llevando agua para su molino, ese molino neoliberal de derecha, que lo único que nos ha hecho es lo que dice el Papa, hambrear al mundo. Y en la Argentina, permanentemente jugar con esa posibilidad. Vamos a ver si en noviembre le llevan el apunte a Echeverre o a lo que uno entiende parecería corresponderse con un mundo un poco más justo. Miren ahora lo que pensamos que hace falta, que son medidas, seguir tomando, adoptando medidas, no solo de aquí a noviembre. Uno dice noviembre porque se vienen las elecciones y uno supone que ahí va a poner más la carne en el asador. Lomo no, Echeverre, quédese tranquilo. El gobierno, procurando que las cosas salgan de la mejor manera. Pero por favor, que después de noviembre las exigencias son ser todavía mejores y seguir tomando medidas. Aquí está diciéndolo así Máximo Kirchner. No hay que enamorarse de los números de la economía y hay que tratar de que esos números macro se traduzcan en mejorar la calidad de vida de la gente. Y hay que tratar de que esos números macro se traduzcan en mejorar la calidad de vida de la gente. Todos los días se van y se deben ir tomando medidas que acerquen esos números macro a la realidad de la gente. Sí, y mientras tanto la derecha va a jugar para que la gente, así llamada, quede afuera de muchas cosas, por ejemplo del trabajo, y sin tener derecho a la indemnización y todo lo que ya sabemos. Jorge Macri se permite, mire qué poderosos que se sienten a partir del resultado de las elecciones del otro día, por eso es que el gobierno tiene que accionar también de la manera más clara y más inteligente que le sea posible, porque Jorge Macri se permite, muy suelto de cuerpo, hablar de las ventajas de la flexibilización laboral. A mí me gustó una de las propuestas que hizo Diego Santilli en la campaña y que en realidad adherimos todos en juntos, que es cambiar el régimen laboral para los nuevos empleos. Los derechos que ya están en ejercicio, ahora necesitamos generar rotación y la posibilidad de que la gente entre y logre trabajo de manera más simple, más parecido al régimen de la construcción, por ejemplo, quitarle cargas sociales a los nuevos empleos de jóvenes hasta 35 años. La única fuerza política que le puede dar respuestas a la gente es el Frente de Todos, es el peronismo. Es decir, por el lado del liberalismo no van a encontrar respuestas, ya sabemos lo que pasó, conocemos cómo gobiernan y es obvio que el Frente de Todos es una coalición y que hay discusiones o tensiones, bienvenida sea, yo prefiero eso que jugar a las escondidas. Lo que dice Andrés Larroque, por supuesto, separa los mundos entre lo que piensa Jorge Macri y aquello que considera Larroque. Son los dos modelos en pugna, dos maneras bien opuestas de ver lo que queremos para el mundo, es decir, un trabajo, un salario que no sea superado permanentemente por la inflación, que es materia pendiente todavía, es decir, buscar una chance de mejor vida para esos sectores tironeados para abajo y muchas veces en situación de absoluta vulnerabilidad. Sucedió hasta el 2015, que fueron los mejores años que se puedan concebir para lo que entendemos como pueblo en la República Argentina, duplicar la clase media, alcanzar una calidad de vida no soñada, por lo menos desde los tiempos de la democracia y antes en la dictadura tampoco. Así que estamos hablando de muchos, pero muchos años, y fue la mejor etapa. Después vino lo que conocemos como el neoliberalismo y fue el peor tiempo de todos. Están en pugna, uno quiere flexibilización, que lo echen a uno del trabajo sin pagarle indemnización, que flexibilizado el trabajo pueda el patrón poner el precio al trabajo, que haya menos laburantes porque habiendo muchos más con expectativa de trabajo,
vale menos el laburo. Si hay 1 millón que están desesperados por un trabajo, ese trabajo vale menos. Cuando hay que salir a buscar al trabajador, eso vale bastante más. Y esto es lo que no se quiere por parte de ese modelo flexibilizador que se da en la Argentina, lo que entendemos por la derecha. Vamos a ver a alguien que es víctima hoy de una derecha impiadosa. Elegante estuvo con el presidente de la República, hablaron, dijo, sería muy interesante convertir los que son planes en trabajo, y esto lo cuenta él mismo. Yo estuve viendo algo suyo. No. En la tele hace unos días, que me pareció, yo tenía esa idea. ¿Cuál era? En unas entrevistas que había dicho del planes sociales por planes de trabajo. De trabajo. Eso está bueno. Y sí, yo me pongo a pensar un poco que es en el futuro también, ¿no? Me gustaría que en vez de agarrar una regalía, se agarre un trabajo y lo que ganaste, lo ganaste vos después. Es así. Es que no hay nada mejor que eso. La necesidad está, y si uno necesita, hay que ayudar. Está bien, ¿no? Si querés decir que no, o podés decir que sí. Después de la pandemia que tanto dolor nos trajo, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de otro modo. Y los momentos difíciles, cuando bancaste los momentos difíciles, después... todo es más fácil. Es muy doloroso que por una cuestión política aparezca este tuit. ¿Quién lo escribió? Fernando Iglesias. Paeto querían tanto ser presidente, no sé cómo lo escribe, ustedes. A mí me duele mucho. Sabía que se había hecho esto. Me dijeron, mirá este tuit desde la producción. Lo miro y con toda franqueza no lo puedo creer. Como tampoco es fácil considerar cierto que mañana el PRO no dé quórum para aquello del etiquetado frontal, es decir, que nos cuenten la verdad de lo que tienen los productos. Parece que todos deberían querer eso, incluso el propio PRO, el propio sector de la derecha, había dicho que les parecía bien. Ahora da la sensación de que mañana no quieren ofrecer quórum. Y si no hay quórum mañana no se puede estudiar, y aquello que salió bien del Senado pasa por diputados muy mal, es decir, no entra a diputados y se pierde este año toda posibilidad. La ley de etiquetado frontal tiene al oficialismo diciendo que no está garantizado el quórum. Vamos a ver lo que dice el futuro diputado Tetaz sobre este tema. Es un tuit en el cual se hace preguntas. ¿Se basa en algún estudio de comportamiento, esto del etiquetado frontal, o solo en presunción de homo economicus racional? ¿Qué dice la evidencia sobre el impacto de otros países, por ejemplo México? ¿Le cabe a alimentos sin agregados como exprimidos o manteca? Y Gabriela Cerruti, ni lerda ni perezosa, le responde, si querés ser diputado. Estaría bueno que investigues y te informes en lugar de preguntar por Twitter. Tal vez te puedan ayudar las y los radicales que ya votaron en el Senado y acompañaron en diputados el dictamen. Es más, quisieron votarlo un día sobre tablas, sin discusión. Parece mentira que esto suceda, como también parece mentira lo del viaje de Larreta, el encuentro con Clinton, el dinero invertido para ir a recibir la bendición del imperio para ver si efectivamente consigue serruchar del todo a Macri y ser él el candidato a presidente de la derecha. El año que viene hay que pagar un vencimiento de 18 millones de dólares. Todavía Larreta, que la fue a Estados Unidos, pensé que iba a ir con una solución, pero no vino más. También se juntó con Clara Tarone, que fue quien aseguró que el préstamo que le habían dado más era para ganar las elecciones, y lo que le transformó en mayor aporte de campaña, la campaña más cara de la historia argentina y que ahora tiene que pagar toda la sociedad. El daño es muy profundo, y tan profundo como ocultado por los medios, ¿no? Ningún integrante de Cambiemos, cuando era gobierno, levantó la voz ante el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Se aplaudían entre sí. Y ahí ponen cara de que no fui, pero la verdad que uno se muestra que es la cima de todos ellos. Eso de Rodríguez Larreta y Clinton es marketing. La realidad de lo que significa Rodríguez Larreta lo marcaron hoy las mujeres de la Villa 31, aquellas que le pasaron por encima, a las cuales les pusieron la topadora para llevarse todo por delante hace pocos días, y que hoy marcharon de esta manera.
La pasada fue la peor semana del mundo. Vinieron, no sé, miles de policías, creo que 2.000, 3.000, no sé cuántos policías vinieron solamente a reprimir a 100 familias. Nos quedamos todos en la calle porque algunos, creo que 5 o 6 familias fueron al paradero y otras familias fueron en la casa de algunos amigos. Soy mamá soltera con 3 chicos, con 3 nenas. Tienen 10 años, 7 y 10 años. Mientras tanto, hay que seguir haciendo cosas y el ministro Persic de Educación nos recuerda la importancia de conectar igualdad, volver a esas fuentes que fueron abandonadas durante los tiempos del neoliberalismo y que tanto significaron para la educación en la Argentina. Vamos a seguir entregando computadoras de Conectar Igualdad. Empezamos la semana pasada a distribuir, las computadoras se venían comprando desde hace un año, empezó Colás hace un año, estamos entregando el jueves en La Matanza, en Morón, en 13 en escuelas, y esta semana seguimos, pero arranca la distribución en todo el país para todos los pibes de primer año de la escuela secundaria pública y los pibes de primero, segundo y tercero de las escuelas secundarias rurales. Y mientras tanto hay que luchar, como siempre, contra la mentira que se arrastra con su veneno, repta durante años. Miren lo que nuestra colega Irina Hauser escribe en tuit respecto a Milagro Sala. Aunque les parezca mentira, ahora cada vez estamos más con la verdad de lo que ha significado la cárcel para esta mujer a la que el gobierno, ahora vamos a hablar de eso, no ha podido tomar la decisión hasta del indulto si fuera necesario. Dice Irina Hauser, años de farsa para perseguir a Milagro Sala, que sigue detenida. Ahora indagaron a un testigo clave, empleado de Gerardo Morales, por mentir en la causa de los huevazos. Está la nota de Irina en página 12. Es una barbaridad, es tremendo lo que sucede. La causa de los huevazos viene del año 2009, cuando Gerardo Morales, como a Macron, como a Cristina Fernández de Kirchner, algún insano le tira un huevazo. Y esto le pasa lamentablemente a muchísimas personas indefensas. Desde la multitud alguien arroja un huevazo. Pero lo que hizo Gerardo Morales fue peor que un huevazo, porque lo que realizó fue una denuncia contra Milagro Sala. Para poder completar la mentira, tomó a alguien que trabajaba para él en la gobernación, que dijo, a mí me mandó Milagro Sala a hacerlo. Y con ese testimonio, nada más, ahora comprobadamente falso, por la denuncia que hizo el fiscal Javier De Luca, uno de los señores que nos queda todavía en el mundo de la justicia. De Luca vio el expediente y dijo, pero esto es una locura. Yo estuve en la audiencia en la cual, frente a quienes han degenerado a la justicia como Hornos, Geminiani y Borinsky, fingían atender lo que decía De Luca, que era un poco este recorrido. Ahora De Luca hizo la denuncia y esto está determinando que se sepa cada vez más cómo habían mentido respecto a Milagro Sala, tal cual lo sostenía también hoy Coco Garfagnini. La Interamericana es muy clara. Plantea en todo su fallo de que Milagro es una presa ilegal, arbitraria, que tiene que ser liberada. Y ese fallo lo ocultó el macrismo. No sé por qué nosotros seguimos ocultando ese fallo y no lo ponemos en la práctica. ¿Por qué seguimos teniendo un nivel de relación tan grande con el carcelero de Milagro? Es tan cruel, tan inhumano lo que han hecho, que ya no hay comentario que podamos realizar sin reiterarnos en todos estos años. Pero es imprescindible que volvamos una y otra vez sobre la verdad. Una verdad que está tapando cada día más las brutales mentiras que dijeron durante todos estos años, para tener prisionera de rehén, encarcelada, a una mujer que ha hecho una obra fantástica, como les he contado en más de una ocasión, estudiada en algunas universidades del mundo, por el trabajo fantástico que hizo con su gente de la Tupac Amaru. Es una situación terrible la que se afronta porque el gobierno tampoco hizo nada. La verdad es que ¿de qué valió hacer buena letra para la gente de la derecha, para que el establishment no se sintiera tan incómodo? Llegás al gobierno y no lo digo desde un reproche insidioso, lo digo desde el dolor más que nada. Entre otras cosas, llevado por lo que el pueblo entendía que eran injusticias que se estaban cometiendo. Pon el indulto,
porque no va a ser Héctor, como el presidente le dijo en su momento, el que deje de perseguirte, de hostigarte y de mentir respecto a la figura, así sea, del presidente de la República, en nombre de los intereses mafiosos que tiene. De nada sirvió tratar de trazar un puente con el establishment, de tratar de comprendernos, déjenme trabajar, permítame gobernar. No, eso no lo van a permitir. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, no va a suceder. Y mientras tanto, la gente que injustamente está presa sigue presa. Es una barbaridad y cada día sabemos más de estas mentiras. La causa de los huevazos debe ser la más famosa de todas, las que le tiraron a Milagro Sala. Ahí está ella presa, nosotros haciendo buena letra para el establishment capitaneado por Mañeto, y mientras tanto ellos dándose el gusto de sostener a los mentirosos como ese testigo, como Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Es muy penoso. Hoy se cayó el sistema. ¿Todavía no volvió el sistema, Lautaro? Volvió el sistema. Me dice Lautaro que sí. ¿Qué es lo que volvió? ¿Instagram volvió? ¿Facebook volvió? WhatsApp volvió, dice que le están llegando mensajes. A Lautaro Maislin, que para nosotros es de cabecera en estos temas. Pato? Le pregunto a Pato del Vecchio, nuestro cámara, que me da mucho gusto porque está todo el tiempo pendiente de lo que nosotros decimos aquí a nombre de la producción de Anabela Sánchez, de Julián Capazo y con la conducción de Federico Ferro. Pero les decía, se cayó el sistema y hemos tenido que recurrir al Twitter durante toda la jornada. Por eso vamos a terminar con un tuit, nuestra columna de hoy, que es de Marco Teruggi, excelente periodista argentino pero latinoamericano. En los papeles de Pandora están los presidentes Lasso, Piñera, Abinader, los ex Gaviria, Pastrana, Kuczynski, Cartes, Lobo, Cartinelli, el actual ministro de Eco de Brasil, Guedes, por supuesto, todos los Macri, etcétera, todos con cuentas offshore. No es difícil adivinar para quienes gobiernan o gobernaron. ¿Podrían ustedes tenerlo en cuenta? ¿Podríamos considerar efectivamente para quienes gobernaban estas gentes? Vamos a ir a la mesa ahora para charlar con Eduardo Valdés. Qué gusto tenerlo por aquí al diputado. Pero mientras tanto, Charlie cumple 70. 70, Charlie, todavía lo vemos tal muchacho. El 23 cumple 70 y un día se juntó con Mercedes Sosa. ¿Usted se imagina lo que fue ese show? Hoy hace 12 años que murió Mercedes y me entibia el alma, y espero que ustedes me acompañen en ese sentimiento, tenerlos allí juntos mientras nos tomamos un par de minutos para ir a la mesa. Formidable. Qué canción hermosa. Y qué canción además. Pero Mercedes y Charlie juntos. ¿Qué me dice Eduardo Valdés, diputado? ¿Cómo va, Eduardo? Un gusto. Esto fue un antecedente. Ella lo invita a Charlie a Cosquín y la comisión de folclore, todos se dan por ofendidos y Mercedes lo llevó y era un momento delicado de Charlie y lo hizo cantar con ella esta canción. Qué maravilla, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo va? Bueno, bien, bien. No, nos conocemos con Eduardo, hemos compartido radio además mucho tiempo y es de toda la gente de la política que creo que no quiero desairar a nadie, pero creo que es el único amigo que tengo. ¿Cómo estás en consecuencia en tanto amigo, Eduardo? ¿Cómo va, por ejemplo, el tema del tránsito de la frustración de la elección pasada a la próxima de noviembre? ¿Qué sabés? Bueno, uno tiene que, por supuesto que una conmoción fue aquel día, el día siguiente, pero uno inmediatamente tiene, el dirigente político tiene la obligación de encontrar siempre la posibilidad de una esperanza, si no, al menos nosotros. Entonces lo primero que uno puede hacer ahí es leer qué nos pasó, dónde fue que estamos mal. Hay un libro de John Berger, escritor que uno vive recomendando porque es uno de los genios de este mundo, fallecido hace poco, que se llama Con la esperanza entre los dientes. Y un poco así me imagino que andan ustedes. Sí, Darío. Sí, Pandora Papers, noticia de hoy. Ayer mientras jugaban River Boca, había en las redes sociales, hoy se va a saber, mucha expectativa. Dicen que faltan nombres de argentinos. Ahí el colega Roberto Marro lo escribió, sabe que hay otros nombres de argentinos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que no el mismo consorcio desde allá los está ocultando? Lo dijo usted, no lo dije yo. El propio consorcio de allá, no los periodistas argentinos. No. Estamos hablando del consorcio. ¿Cuánto poder tiene la Argentina? Yo me acuerdo, Víctor Hugo, que el único mensaje que Francisco
el Papa Francisco le mandó a los argentinos, específicamente a los empresarios argentinos, les dijo: no escondan su plata en los paraísos fiscales. Título de un congreso del Consejo Empresario Cristiano, creo que se llamaba, ¿no? Y ahí empieza a desarrollar, porque la Argentina, lamentablemente, es famosa en el mundo yo me acuerdo que fue Angela Merkel, creo, alguna vez, que le dijo a algún presidente argentino, no me acuerdo a quién era, si fue Alberto Fernández. Alberto se le dijo. ¿Por qué los argentinos son famosos en el mundo por sacar la plata fuera de su país, ¿no? Y cuando uno ve hoy en el informe que yo leí de que hay 53.700... 57.000 menciones 300 menciones a Argentina. Y si uno suma esto con lo que fue Panama Paper, ¿no? Donde la familia Macri y sobre todo el grueso de su sistema de relaciones, miembros de gabinete, empresarios como Caputo vinculado a él, que hay toda una cultura, pareciera, por eso el Papa le dice lo que le dice a los empresarios, de ir a los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales dicen que no es ilegal. Bueno, no es ilegal, pero yo me acuerdo cuando estudiamos en la facultad, Darío, en Derecho Romano siempre me quedó una oración del profesor que nos decía, hay un jurisconsulto, Paulo, que decía, no todo lo que es lícito es honesto. Que sea legal no quiere decir que sea honesto. Víctor Hugo, ahí tenemos lo que decía Eduardo del Papa Francisco, que llamó a los empresarios argentinos a no esconder la plata en paraísos fiscales. Esta es la aclaración que vos citabas. ¿Cuántas veces el Papa se dirigió a los argentinos? Creo que fue esta sola vez. Que le pidieron los de Legión Cristiana de Empresarios y el título fue eso. Y después el propio cardenal Tucson, que es el que maneja toda la cuestión social en el Vaticano, el dicasterio de él, que viene a ser el ministerio, saca plantea de por qué no pagan un impuesto mundial, un impuesto global, quienes usan paraísos fiscales, quienes ponen su dinero en paraísos fiscales, que las Naciones Unidas o la Organización Mundial de Comercio exija que quien pone su dinero en paraísos fiscales tiene que pagar impuestos globales para luchar contra la pobreza y la inequidad. Eduardo, diputado Valdés, quiero aprovecharte por el tema ARA San Juan, porque vos estás en la comisión que sos... Yo integro la subcomisión que viene a ser que estamos investigando esta situación. Bueno, hay una situación que se conoció la semana pasada, la citación a indagatoria de Mauricio Macri para el jueves que viene. Jueves a las 11 de la ¿Se sabe mañana. si viene? Todavía dicen que no recibió la notificación, por lo que si van a pedir prórroga lo van a hacer una vez que pidan la notificación. Aparentemente no se sabe si vuelve. Bueno, yo lo primero que digo es la cuarta vez que Macri está vinculado a espionaje ilegal, ¿no? Primero, aquel tema de Ciro James, que espiaba a su hermana mayor, que espiaba a una cantidad de personas que... Ávila. A Carlos Ávila, el dueño de Torneos y Competencia en aquel momento, que ahí le echó la culpa a su papá. Tuvo que decir, su papá fui yo el que espiaba a mi hija, mentira. Después viene, el destino de esos jueces, porque ahora le están atacando a este juez. Martín Baba. El destino de aquel juez, Martín Baba, el destino de aquellos jueces que confirmaron el procesamiento de Macri en lo que fue aquel espionaje en la ciudad de Buenos Aires, fue los tres camaristas, Ballesteros, Fará y Freiler. Freiler destituido, Ballesteros fue por el hostigamiento, renunció, y Fará fue sacado de la Justicia Federal y ahora ha sido restituido. Espero que, el juez Ramos Padilla, que dijo que era un juez militante, que esto, que lo otro, porque también D'Alessio, que a quienes le daba órdenes los comisarios de Gastaldi y Bogoliu, para espiar también ¿a quién? Espiaron a Vidal, espiaron a Santilli, la otra hermana menor de Macri, espiaron a Santilli, espiaron a Rodríguez Larreta, espiaron. Eduardo... Después viene Mario Bros, otro espionaje más, ¿no? Que va en Loma de Zamora. No existen más esos dos jueces. Lo sacaron para llevárselo a Comodoro Pi para que
no exista más la causa. Sí, en relación a este tema, estuvimos hojeando algunos diarios el fin de semana y quería preguntarte cómo lees estas dos tapas del mismo día, el día sábado, Clarín y La Nación. Parece que le llega la misma cablera y si ves la de Clarín dice sorpresiva indagatoria a Macri por el espionaje en la causa de Lara San Juan, sorpresiva. Y a la derecha también de Clarín, dice sorpresivo. Llamado a indagatoria a Mauricio Macri. Sorpresivo y sorpresiva. La señorita sorpresiva y el señor sorpresivo. Bueno, estamos viviendo... Ya nadie puede decir que son periodistas independientes, son militantes del macrismo, de eso no hay duda. Lamentablemente... Pero ¿cómo influyen? Porque consiguen, estos no son los periodistas, son los dueños de los medios, los que tienen un interés directo. Bueno, los que hacen esos títulos. Sí, por supuesto, pero a la orden del cabecilla, acá se llama Mañeto, acá se llama Los Aguirre. Después viene gente abajo, no siempre demasiado conocida. Hay alguno igual que hacen los deberes sin que se los pida. Sí, por supuesto, hay cómplices, se trabaja donde se puede, pero también a veces se trabaja con complicidad. Es una brutalidad lo que hacen, porque sorpresivo y sorpresivo. Millones de personas que leen que si esto es sorpresivo es porque no correspondía, porque caramba, qué sorpresa. Llegó a decir Bullrich en connivencia con estos diarios que ni siquiera estaba imputado Mauricio Macri, fíjate. La causa se llama Mauricio Macri y otros. Pero esa te dice que no está imputado Macri a favor de lo que estos diarios son capaces de decir. Pero es que, a ver, yo primero me voy a solidarizar con los familiares de Lara San Juan porque han tenido un padecimiento, un sufrimiento que no merecen el título sorpresiva o sorpresivo. Merecen reparación, merecen justicia, merecen saber qué pasó en ese momento y no toda esta cosa que ojalá no lo hubieran llamado indagatoria a Macri porque habríamos sabido la verdad inmediatamente. Pero creo que cuando ellos no lo vienen siguiendo, porque los jueces de Comodoro Pi están al día, tienen una marca hombre a hombre periodísticamente, que cada cosa antes que se entere el particular damnificado, se entera primero el periodista de ellos que le hace marca hombre a hombre. Pasaba con Bonadío todo el tiempo. En cambio, este juez, que está en azul, creo, ¿no? Es juez federal de azul. Que subrogó, nadie lo puso, o sea, le tocó porque Ramos Padilla se fue de Dolores a juez federal en La Plata. Y de pronto, como no le están haciendo, ahora deben estar poniéndole todos los días uno para empezar a hablar con los pinches, con los escribientes, para que le cuenten. Eduardo, así colonizan los juzgados. Tenemos que hacer una pausa, me lo pide Federico Ferro, nuestro conductor aquí, pero vamos a seguir charlando un poquito más. El otro día vi la presidenta tirándote un beso. Sí. Había un clima muy bueno que, sin embargo, cuando vos leías también, te encontrabas con que había sido un desastre esa convocatoria en cuanto al buen ánimo que tenían. Pero viene eso después de la pausa. Estamos con Eduardo Valdés, ya viene Gustavo Silvestre, vamos a aprovechar estos minutos empezando con el material que nos trae Lautaro Mailín para conversarlo con Eduardo. Sí, Víctor Hugo, Cristina Fernández de Kirchner visitó por tercera vez la Casa Rosada desde que el Frente de Todos está en el gobierno y rápidamente en un canal vecino en La Grilla empezaron a analizar quién había entrado primero, si Alberto, si Cristina. Se dan cuenta que entra primero Cristina y se quejan porque por protocolo tiene que entrar primero Alberto. Vamos a ver esta obsesión por Cristina y después la analizamos con Eduardo. Y ahí entra ella antes que él. Qué sé yo, datito, descriptivo. Bueno, mientras tanto... A ver, ahí me parece. Ahí está. Es esto, ¿ven? Ah, claro, entra primero. ¿Ven? No entra el presidente y detrás Cristina. ¿Cómo? Entra Cristina detrás el presidente. Y no por una cuestión de cómo se ubican, porque de hecho miren que hay gente que se ubica del otro lado de Cristina Fernández de Kirchner. Es una dama, claro, dicen acá los chicos de producción. No, bueno, no. Por eso el presidente es el presidente. Primero las damas. No es un detalle menor, Paulino. Estas son cuestiones protocolares. Entra primero el presidente. Cuestión protocolar. ¿Qué sé yo? Para mí tiene que ir a la derecha del presidente. ¿Qué opina, diputado? ¿Cómo les duele que estén juntos Cristina y Alberto? Esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Y se lo digo, ya aprovecho la televisión para decir, los frentetodistas
fuimos muy felices ese día, muy felices. Vos me decías, ¿qué me pasó el día de la derrota? Bueno, la procesé, la metabolicé, vi que perdimos en los lugares donde nos habían votado y nos fueron a votar al otro. Y bueno, me concentro nada más en ir a buscar a ese. Nuestro símbolo, Víctor Hugo, es el abrazo de Perón y Evita y el abrazo de Cristina con Néstor. A esa gente no la abrazamos, tendríamos que haberla abrazado, porque ese es el símbolo que no es solo plata, es como dice bien Mayra Arena, es la dignidad de saber que vos, esas personas y vos están interrelacionando en un gobierno. Algo falló en nuestro gobierno, que ellos no nos vinieron a votar, pero tampoco fueron a votar a Cambiemos. Miremos a Cristina Fernández de Kirchner. Hay una noticia de último momento, pero la vamos a dar así directamente para ganar tiempo. Citó a reunión presencial para el próximo miércoles. El miércoles, reunión presencial. No se sabía si esto iba a suceder. Ahora mismo podemos decir en C5N que la reunión del miércoles será presencial. Bien, dada la información, Eduardo, estábamos con lo que fue esa convocatoria, con el saludo tan cordial que te habrá hecho sentir seguramente muy bien, pero que marcaba el clima, sí. Se veía ahí en la imagen el saludo de Cristina, ¿no?, a Eduardo. Bueno, en realidad yo estaba delante, yo le mandé un beso porque primero estaba muy feliz, yo la saludo y ella me devuelve el saludo porque estaba muy feliz de que eso se produjera, y después le hago seña que atrás mío, haciendo mucho bullicio, estaba Piñanelli y Hugo Moyano, que también estaban muy felices de que eso sucediera. Víctor Hugo, habló Máximo Kirchner, el jefe de bloque del Frente de Todos, apuntó contra María Eugenia Vidal porque María Eugenia Vidal dijo que querían ir por la presidencia de la Cámara de Diputados después de la elección, y esto es lo que dijo Máximo Kirchner. Que una pena, ¿no? Por ejemplo, la primera candidata diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires esté más preocupada en quedarse con la presidencia de la Cámara que en sancionar leyes para la gente, pero bueno, es la misma actitud que tuvo mientras gobernó en la provincia de Buenos Aires, se interesa muy poco lo que le pasa a la sociedad y entra en estas cuestiones, ¿no?, de ponerse casi en pauta o maleva, ¿no?, ante una situación que la sociedad está sufriendo. Bueno, la verdad que tiene razón Máximo, o sea, es totalmente irracional lo que dice Vidal, no tiene lógica, no tiene cuando ellos necesitaron que nosotros teníamos mayoría en la Cámara de Diputados cuando ganó Macri en el año diciembre del 2015, y el Frente de Todos cedió para que Monzó sea el presidente de la Cámara. Es lo que corresponde en la institucionalidad democrática. Es bueno que lo ahora recuerdes. Y antes, sí señor. El peronismo, el Frente para la Victoria tenía mayoría, era la primera minoría en la Cámara de Diputados cuando asume Mauricio Macri, y le cede porque corresponde por la línea de sucesión que Monzó sea presidente de la Cámara. Espionaje. Comodoro Pi prepara una resolución que dice son contrapropistas, monotributistas. En cambio, el juez Martín Bava dice, no, las órdenes la daba Macri. ¿Qué va a pasar? Porque son los mismos hechos. Acá lo quieren salvar en Comodoro Pi y el juez Bava aplica la ley como corresponde. Bueno, los jueces son Llorens, Bertuzzi y Fara. En esta sala. Sinceramente creo que llevaron la causa a Comodoro Pi para poder hacer eso. Por eso sorpresiva lo de Bava. Como que se le escapó porque, claro, otro espionaje más que se confirma y que un juez de primera instancia, que no es de Comodoro Pi, ratifica que se cometió la acción, en este caso el espionaje. Pasa lo mismo con Ramos Padilla en Dolores. O sea, cuando no se tramita en Comodoro Pi, el delito existe. Cuando se viene a Pi es para ocultarlo. Eduardo, muchas gracias por esta visita. Pensé que me ibas a regalar los 2 goles de River de ayer, ¿viste? No estamos muy futboleros esta tarde. No hay aforo, no hay aforo. Se cayó Instagram. Para lo tenés en tu memoria. Gracias Eduardo. El final. Una última información: aquellas personas que sean monotributistas presten atención en su portal en AFIP,
porque ampliaron algunos requisitos para los créditos a tasa cero. Aquellas personas que antes, por ejemplo, prestaban servicios a la administración pública de cualquier nivel, antes estaban excluidos, ahora van a poder. También van a poder algunas personas que se modificaron unos criterios de facturación, de vuelta. Todo, de todas formas, si necesitan tramitarlo a través de la web de AFIP, ahí les va a decir el sistema si están habilitados o no. Es bueno lo que estás diciendo, ¿no? Sí, claro, porque ampliar para los monotributistas. y le va a llegar a más monotributistas. Porque a veces hay que decodificar inmediatamente de qué se ¿Será trata. para los agentes de la AFI, que son monotributistas? No sé, digo. Doctor, estupendo lo suyo. No, muchas y gracias. Lautaro ni hablar, una maravilla. Y Steffi, una delicia. gracias. Eduardo, gracias otra vez por la visita. No, Amigos, gracias. llega Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia, se pone en marcha con Minuto 1 y nosotros volvemos, Dios mediante, mañana a las 6 de la tarde después de Antonio Fernández Llorente. Y será un placer. Hasta entonces.